La familia de Brian Thompson está atacando a Luigi Mangione desde todos los ángulos. Luigi estaba tratando de luchar contra la extradición a Nueva York y fue detenido. Finalmente va a Nueva York y entonces es acusado del asesinato del CEO como un acto de terrorismo, aunque la familia de Brian lo ha mantenido en privado. Se puede sentir su ira por la forma en que la fiscalía se dirige al caso. Pero mientras el Tribunal de Justicia se ocupa del caso de Luigi, el Tribunal de la Opinión Pública ha ido a por Luigi y Brian. Y en este vídeo hablaremos de todo ello, desde los presuntos delitos que cometió el CEO, sí, has oído bien, hasta la filosofía de Luigi. Pero antes, la familia del CEO habla. Por lo tanto, la familia de Brian Thompson se ha mantenido súper privado desde que todo sucedió, y honestamente no se les puede culpar. Su esposa, Paulette, conocida como Paulie, ha mantenido un perfil bastante bajo fuera de su trabajo. Es fisioterapeuta con más de 20 años de experiencia y se dedica a ayudar a la gente a recuperarse y a vivir una vida más plena. Paulie y Brian se conocieron en la Universidad de Iowa, donde ambos se licenciaron. Brian terminó en 1997 y Paulette obtuvo su máster en 1999. Aunque los informes dicen que Paulette y Brian llevaban un tiempo viviendo separados en Minnesota, ambos eran padres muy implicados. Paulie solía compartir pequeños destellos de la vida familiar en Instagram, publicando sobre vacaciones y animando a sus hijos en sus eventos deportivos. Su hijo mayor se graduó hace poco y el pequeño todavía va al instituto en Plymouth, Minnesota. El entrenador de sus hijos incluso mencionó que Brian y Paulette siempre acudían a los eventos del equipo, lo que dice mucho de sus prioridades a pesar de todo lo demás. En palabras de Paulette, Brian era un hombre increíblemente cariñoso, generoso y talentoso, que vivió la vida al máximo y tocó muchas vidas. Y lo que es más importante, Brian fue un padre increíblemente cariñoso para nuestros dos hijos, y le echaremos mucho de menos. Lo desgarrador para Paulette es que, según ella, Brian había estado recibiendo llamadas amenazadoras antes de su muerte, pero no se las tomaba en serio. No cambió su rutina, no llamó a la policía y siguió como siempre. Es una de esas cosas que resultan escalofriantes en retrospectiva, como una advertencia que nadie pensó que llegaría a nada. Cuando sucedió todo, Paulette dijo al principio que ni siquiera podía asimilar la noticia porque estaba concentrada en intentar consolar a sus hijos. Más tarde, describió a Brian como un padre cariñoso que se desvivía por su familia, diciendo que había tocado muchas vidas y que lo echaría mucho de menos. Se nota que su mundo se ha vuelto del revés. Pero aunque esta muerte es una tragedia y Thompson dejó una familia tras su muerte, algunas personas siguen teniendo una visión peculiar del fallecimiento. Al parecer, bajo su dirección, United Healthcare denegaba muchas reclamaciones, más que la mayoría de las demás aseguradoras. La gente en Internet está diciendo que miles de familias han sufrido porque sus seres queridos no pudieron recibir la atención que necesitaban. Hay un hilo en Reddit en el que alguien dice: «Era un ser humano con una familia, sí». También lo son los millones de clientes de seguros médicos que conocen a seres queridos que han sufrido o muerto porque su seguro les negó la atención o el tratamiento necesarios. Y sinceramente, eso golpea fuerte. Es algo tan extraño de procesar. Por un lado, perder a alguien, especialmente a un padre, es devastador. Pero al mismo tiempo, existe una ira real contra el sistema sanitario y lo que la gente considera avaricia corporativa. Algunos incluso señalan que su muerte parece un reflejo de la frustración de la gente con el sector. Es duro porque realmente plantea la cuestión: ¿cuánto daño causan estas decisiones a nivel humano? Para complicarlo aún más, la dirección de United Healthcare ha salido diciendo que van a continuar el legado de Brian Thompson y seguir luchando contra la atención innecesaria para la sostenibilidad. Y la gente está furiosa, porque para una persona normal, lo que ellos llaman innecesario puede significar literalmente un tratamiento que salva vidas. Es una situación tan complicada. Una familia ha perdido a su padre, pero también existe un enorme resentimiento latente sobre el funcionamiento del sistema sanitario. Pero mientras algunas personas tienen pensamientos matizados al tiempo que reconocen la barbarie del acto, gente como Donald Trump solo quiere la cabeza de Luigi Mangione en una pica. Sinceramente, las reacciones han sido muy diversas. Por un lado, hay personas que lo lloran como un padre dedicado, un líder y alguien que construyó un legado. Por otro lado, hay una ira hirviente porque, admitámoslo, su empresa representa un sistema sanitario que ha perjudicado a mucha gente. Trump no se contuvo al comentarlo, calificando el asesinato de «a sangre fría» y «horrible».
No podía creer que algunas personas realmente simpatizaran con el tirador, diciendo, eso es una enfermedad, en realidad. Y sinceramente, no se equivoca. No importa lo que pienses sobre la empresa o las políticas de alguien, celebrar su asesinato es un lugar bastante oscuro en el que estar. Entonces, AOC intervino con su opinión, y por supuesto, dio que hablar. Dejó claro que la violencia nunca está justificada, pero dijo algo que mucha gente probablemente siente en el fondo. Argumentó que los estadounidenses viven la denegación de cobertura sanitaria como una forma de violencia. Dijo, la gente interpreta, siente y vive la denegación de solicitudes como un acto de violencia contra ellos. Mencionó que ella misma ni siquiera tenía seguro médico hasta que fue elegida congresista, lo que añade un toque personal a sus palabras. Su punto de vista ha dado en el clavo, porque las solicitudes denegadas no son solo cuestiones de papeleo. Para muchas familias, significa perder sus casas, ahogarse en deudas o ver sufrir a sus seres queridos cuando no pueden recibir la atención que necesitan. La gente está descargando su ira contra el sistema y centrándola en Thompson, y eso es lo que hace que esta situación sea tan complicada. Según estas personas, la cobertura que se hizo justo después de que fuera asesinado en el centro de Manhattan parecía casi una campaña de relaciones públicas, como si los medios lo estuvieran pintando como una figura perfecta y santa. Los principales medios hablaban de lo inteligente y afable que era, de su empeño en mantener bajas las primas de United Healthcare. Incluso citaron a un empleado anónimo de la empresa que parecía aclamarlo como una especie de héroe de la sanidad. Pero aquí es donde las cosas se ponen delicadas. Este tipo de cobertura elogiosa no coincide exactamente con todo lo demás que sienten por Thompson. Quiero decir, han estado tan ocupados diciendo cosas como muy querido internamente y amado padre y esposo, pero están dejando totalmente de lado algunas de las partes más humanas de su historia. Como por ejemplo, en 2017, solo unos meses antes de asumir el cargo de CEO del negocio de Medicare y jubilación de United Healthcare, Thompson se declaró culpable de conducir ebrio. Cumplió un par de días en la cárcel y obtuvo libertad condicional, pero no lo sabrías por la forma en que los medios lo han estado cubriendo ahora. En lugar de eso, están promoviendo esta imagen perfecta, como si fuera una especie de santo corporativo, cuando en realidad tenía sus defectos como cualquier otra persona. Es como si hubieran intentado ocultar cualquier cosa que pudiera hacerle parecer menos que perfecto, lo cual es muy frustrante. Y luego, hablemos de su vida profesional, porque ahí es donde las cosas se ponen interesantes, o debería decir, desordenadas. Hay graves acusaciones contra él. En mayo pasado, el Fondo de Pensiones de los Bomberos de Hollywood presentó una demanda acusando a Thompson de uso de información privilegiada y fraude. La demanda afirma que vendió $15 millones en acciones durante una investigación en curso del Departamento de Justicia sobre United Healthcare y no lo reveló. Además, el momento fue muy inoportuno. Cuando se conoció la noticia de la investigación, se esfumaron casi $25.000 millones en valor para los accionistas. Pero, por supuesto, los medios de comunicación no han hablado mucho de eso. Pero no se detiene ahí. Al parecer, Thompson vendió $1.500.000 en acciones el mismo día que United Healthcare sufrió un ataque masivo de ransomware que acabó con $46.000 millones de capitalización bursátil. Y aquí es donde se pone un poco loco. Este detalle ni siquiera apareció en la mayoría de los principales informes de noticias. Lo descubrió un empleado de United Healthcare que se puso en contacto con el periodista Ken Kippenstein. Es salvaje pensar en ello, ¿verdad? Aquí está este tipo, ganando millones con la venta de acciones en el momento exacto en que la empresa sufre un gran ataque y apenas se menciona en la cobertura. Pero en cambio, los medios de comunicación han estado ocupados empujando esta narrativa que él era este tipo bien querido, stand-up. Y aquí es donde se pone aún más interesante. Muchas personas que trabajaban en United Healthcare no veían exactamente a Thompson de la forma en que los medios de comunicación lo han estado retratando. Los empleados, especialmente los de niveles inferiores, parecen tener una visión mucho más complicada de él. Sí, puede que fuera adorado por la junta directiva y la alta dirección, pero eso no se extendía necesariamente a los trabajadores de a pie. Tenían una opinión diferente, y eso hace que te preguntes hasta qué punto la brillante cobertura de los medios de comunicación es solo un reflejo de lo que la gente de la alta dirección quiere que pensemos de Thompson. Por ejemplo, si hablas con los empleados de base de Amazon, obtendrás una perspectiva muy distinta de la que te pueda dar Jeff Bezos. Lo mismo ocurre con United Healthcare. Incluso Bill Burr, el cómico, señaló lo turbio de toda esta situación en su podcast. Él estaba leyendo un artículo sobre la muerte de Thompson, y la cobertura era todo acerca de cómo él era este gran hombre de familia y este líder maravilloso, y de repente,
Te enteras de la demanda de información privilegiada y las ventas de acciones en el día del ataque ransomware. Para algunas personas, parece que los medios de comunicación están haciendo un flaco favor al no presentar la imagen completa de quién era Thompson. Es cierto que hizo cosas buenas en su carrera, pero este tipo de retrato unilateral no da a la gente una idea completa de él. Para los críticos, no se trata de desprestigiarlo, sino de ser honestos. Sinceramente, esta es una de esas situaciones en las que, cuanto más indagas en la historia, más te das cuenta de que los medios de comunicación no siempre nos dicen lo que necesitamos saber. Es un lío de dolor y frustración. Por un lado, tienes a un ser humano que fue asesinado de una forma horrible. Por otro, millones de estadounidenses que se sienten impotentes ante un sistema que consideran cruel y roto. Es trágico, es incómodo, y despierta emociones que van mucho más allá de la muerte de este hombre. Y ahora, hay una nación dividida. La gente llama al obituario de Brian Thompson un movimiento de relaciones públicas. Tiene todo este lenguaje florido acerca de cómo él siempre puso a los demás primero y cómo dejó una impresión duradera, pero mucha gente no se lo cree. Es difícil no ver su punto de vista cuando se considera el historial de United Healthcare. Otra persona añadió sarcásticamente que Thompson era muy conocido por dar prioridad a los accionistas de UHC frente a los pacientes que esperaban que se cubrieran sus facturas médicas. Eso resume por qué la gente se siente tan en conflicto. La nota necrológica pinta el retrato de un hombre de familia y un líder amable, pero para las familias que se han visto destrozadas por las reclamaciones denegadas, parece una vuelta de tuerca. Para estas personas, es como si United Healthcare, o tal vez incluso su familia, estuviera tratando de pulir su imagen. Tomemos sus planes Medicare Advantage, por ejemplo. Se anuncian como un beneficio para las personas mayores, pero los críticos dicen que drenan más de $1,000 al mes del fondo fiduciario de Medicare por póliza. Ese dinero no va a parar a los pacientes, sino directamente a los bolsillos de las aseguradoras. Además, UHC ha sido multada en repetidas ocasiones por sobrefacturación, falsificación de reclamaciones e incluso por utilizar la IA para denegar tratamientos necesarios. No es precisamente un legado de atención y compasión. Así que cuando la gente lee el obituario de Thompson, con sus palabras elogiosas sobre el liderazgo y la bondad, se siente como gaslighting. Para quienes han perdido a seres queridos, se han arruinado o se han visto privados de atención médica vital, la idea de que los demás son lo primero es difícil de digerir. No es de extrañar que algunos digan que se trata de una maniobra calculada para replantear su historia y distraer la atención de la ira que se está gestando contra el sistema que él representaba. Pero, ¿cree que todo esto es motivo suficiente para odiar al director general, incluso después de su muerte? Al parecer, Luigi Mangione está recibiendo mucho apoyo mientras está en prisión. Según Maria Vivens, secretaria de prensa del Departamento Correccional de Pensilvania, Mangione ha recibido 32 correos electrónicos y 2 piezas de correo físico. Parece que no se olvidan de él y la gente le envía mensajes activamente. Pero el apoyo no acaba ahí. Vivens también reveló que se hicieron 153 ingresos en su cuenta del economato. Aunque no reveló la cantidad exacta de dinero que se ha depositado, está claro que Mangione está recibiendo un importante apoyo financiero mientras está encarcelado. Es un poco salvaje, ¿verdad? La gente le envía libros por correo y dinero, y todo queda registrado en su cuenta. Una persona incluso mencionó haberle enviado un libro de su lista de Goodreads, de libros pendientes de leer, lo que parece sacado de una película. Es interesante porque demuestra hasta qué punto algunas personas se sienten vinculadas a su caso y cuánto apoyo está recibiendo. Algunos llegaron incluso a discutir cómo enviar dinero a su cuenta, señalando que enviar un giro postal a través de JPay podría ser más fácil para las personas en el extranjero. Sin embargo, esto es también un poco de realidad. El hecho de que esté recibiendo tanta atención y apoyo demuestra la rabia que siente la gente por temas como la sanidad, la avaricia de las empresas y la sensación de que el sistema les ha dejado atrás. En cierto modo, Mangione encarna gran parte de esa frustración. Está claro que su caso ha despertado algo en la gente, y lo están demostrando con sus palabras y su dinero. El Luigi que yo conocí y que tantos compañeros de clase conocieron era un chico trabajador y sociable que lo tenía todo a su favor. Sin embargo, es una mezcla de cosas. Por un lado, algunas personas ven en Mangione un símbolo de la ira que se ha acumulado en la sociedad, especialmente en torno a cuestiones como el sistema sanitario. Pero, por otro lado, plantea algunas cuestiones sobre los límites del apoyo. ¿Hasta qué punto es demasiado apoyar a alguien que puede representar un problema mayor con el que la gente está luchando? Quiero decir que ahora mismo, mientras algunos condenan el acto, Luigi ha polarizado a la nación y ha sido endiosado por ellos. Es increíble cómo una persona puede pasar de no ser nadie en Internet
a convertirse en uno de los nombres más sonados del país. Es decir, estamos hablando de un tipo que era prácticamente invisible en las redes sociales antes de que estallara todo este asunto. Y ahora, está en todas partes. Pero aquí está la parte loca. No es solo la gente condenando lo que supuestamente hizo. Hay un extraño seguimiento, casi de culto, a su alrededor. Es como si la mitad de Internet no pudiera decidir si es un villano o una especie de antihéroe incomprendido. Así que, después de que Luigi fuera nombrado como el hombre que presuntamente mató al CEO de United Healthcare, Brian Thompson, sus redes sociales explotaron. Antes de todo esto, su Instagram tenía unos 975 seguidores, básicamente nada. ¿Y ahora? Tiene más de 27.000. ¿Y los comentarios? Amigo, son una locura. Algunos le llaman directamente héroe, dándole las gracias por sacrificarse por el bien común. Otros están sedientos por él, diciendo cosas como, es tan guapo, saldría con él. ¿Qué? Internet no sabe cómo actuar a veces. Y no es solo Instagram. Su supuesta cuenta de X, antes Twitter, pasó de tener menos de 1.000 seguidores a más de 80.000 en cuestión de minutos. La gente estaba desenterrando sus viejos tweets y tratándolos como si fueran las palabras de algún pensador revolucionario. Por ejemplo, publicó un mensaje al azar sobre el descenso de la población en Japón, y de repente la gente lo citaba como si fuera el próximo discurso de «Tengo un sueño». Pero por supuesto, toda esa atención fue demasiado intensa, y su cuenta terminó suspendida. Probablemente fue lo mejor, porque las cosas se estaban desmadrando. Lo que es aún más loco es cómo algunas personas prácticamente lo están deificando. Se habla de crear campañas de GoFundMe para su defensa legal, y hay hilos enteros en Reddit dedicados a analizar su vida como si fuera un trágico héroe popular. Pero la cosa es así. La historia de Luigi es donde toda esta narrativa se vuelve aún más confusa. Resulta que el tipo ha estado lidiando con un dolor crónico bastante intenso durante años. Tiene una afección llamada espondilolistesis. Básicamente, su columna ha estado estropeada la mayor parte de su vida. Y luego, en 2022, tuvo un accidente de surf en Hawái que empeoró todo. Su compañero de cuarto en ese momento, R.J. Martin, dijo que las caderas y la espalda de Luigi se bloqueaban por completo, dejándolo atrapado en la cama durante días. Imagínate vivir así. Según Martin, Luigi era un ingeniero superinteligente, de quien nunca se esperaría que hiciera daño a nadie. Pero también dijo que el dolor aislaba a Luigi. Le hacía sentir que salir con alguien o simplemente relacionarse con la gente no era una opción. Y Luigi también hablaba de estas cosas. Publicaba en Reddit sobre sus luchas, y es desgarrador leerlo. Escribió sobre el entumecimiento constante, el miedo de lo que su futuro parecía, y el peaje que todo estaba teniendo en él emocionalmente. Después de la cirugía de columna en 2023, incluso compartió una radiografía de su espalda con tornillos perforados en ella. Aunque dijo que la operación le había ayudado un poco, se notaba que los años de dolor ya habían hecho mella en él. Algunos creen que ese dolor, y su frustración con el sistema sanitario, fue lo que le radicalizó. No es difícil entender por qué se ha convertido en una figura tan polarizadora. Para algunos, es un símbolo de lo roto que está el sistema, un tipo que se quebró bajo el peso de todo. Para otros, es simplemente un hombre acusado de un crimen terrible, y nada justifica eso. En cualquier caso, la historia de Luigi toca una fibra sensible, y hace que la gente proyecte todo tipo de cosas sobre él. Hay mucho que desentrañar, tanto si ves a Luigi como un hombre roto por el dolor, como si lo ves como un villano. Una cosa es segura. Su historia dice mucho sobre cómo afrontamos la ira, el poder y las grietas del sistema. Es complicado, y sinceramente, parece que apenas estamos arañando la superficie de lo que todo esto significa. La filosofía de Luigi Mangione. Él era tan dulce y tan inteligente, fue literalmente valedictorian, y yo estaba en un círculo social similar a él. Pero él era como un tipo sano. ¿Sabes? Todo el asunto Luigi Mangione es salvaje, pero honestamente, no es solo sobre el crimen, o incluso él como persona, es acerca de lo que ha llegado a representar. Es como si la gente mirara a este tipo y viera algo más que a alguien acusado de asesinato. Lo están convirtiendo en un símbolo, lo quiera o no. ¿Y sabes qué es una locura? No es la primera vez que algo así sucede en EE. Piensa en alguien como Pretty Boy Floyd. En la Gran Depresión, la gente no solo lo alentaba porque robaba bancos, era más que eso. Los bancos estaban robando casas, arruinando vidas, y los crímenes de Floyd se sentían como una bofetada en la cara del sistema. Para algunos, no era solo un delincuente, era un héroe que se enfrentaba a la gente que, en su opinión, les había arruinado la vida, y los medios de comunicación también jugaron a su favor, llamándole guapo y elegante, como si fuera una especie de Robin Hood rebelde. Woody Guthrie incluso escribió una canción de protesta sobre él, convirtiéndolo en un mártir de los pobres.
No importaba que fuera un forajido. A la gente le encantaba lo que representaba. Y luego está O.J. Simpson. ¿Recuerdas su persecución en los 90? La gente literalmente se alineó en las calles con carteles animándolo, como «¡Vamos, OJ, escapa!». Ya ni siquiera se trataba de los asesinatos. Se convirtió en un gran momento cultural. Se convirtió en un debate sobre la raza, la fama y la justicia, mucho más grande que él. ¿Y luego su juicio? Un circo total. La gente vendía merchandising fuera del juzgado, y cuando fue absuelto, algunos fans actuaron como si fuera una victoria de la Super Bowl. Fue una locura. Ahora con Luigi, parece que estamos viendo lo mismo, pero a través de esta extraña lente de los medios sociales. La gente no solo habla de lo que se le acusa, sino que lo convierte en un héroe popular o en un icono antisistema. Algunas personas están frustradas con el sistema sanitario, así que ven a Luigi como alguien que se enfrentó a él de una forma que ellos nunca pudieron. Y luego está el lado más, digamos, sediento, como el doctor. Drew Pinsky lo llamó ibristofilia, donde la gente se siente atraída por criminales violentos. Suena salvaje, pero no es nuevo. Ted Bundy tenía mujeres que le enviaban cartas de amor mientras estaba en juicio. Es como si el peligro atrajera a la gente, no importa lo retorcido que sea. La forma en que la gente reacciona ante Luigi Mangione me recuerda a cómo trataban a John Dillinger en la Gran Depresión. No era solo un criminal, se convirtió en esta figura más grande que la vida, casi como una leyenda. Dillinger fue uno de esos bandidos infames durante la llamada Era del Enemigo Público, y, sinceramente, la gente lo adoraba. Robaba bancos en una época en la que los bancos eran vistos como los villanos que se llevaban las casas y el sustento de la gente. Para mucha gente, era como si Dillinger estuviera haciendo lo que ellos desearían poder hacer, luchando contra un sistema que pensaban que les estaba jodiendo. Los medios de comunicación de la época se lo tragaron. Los periódicos pintaban a Dillinger como un Robin Hood americano, un forajido encantador que se enfrentaba a la clase dirigente. ¿Y sus fans? No solo le apoyaban, le idolatraban. Cuando los agentes del FBI finalmente lo capturaron en Chicago en julio de 1934, la gente quedó devastada. Incluso le hicieron una máscara mortuoria, como si fuera un faraón o un emperador romano, para mantener vivo su legado. Es increíble, pero Dillinger no era solo un criminal, era un símbolo de rebelión, alguien que encarnaba las frustraciones de toda una generación. Con el tiempo, Hollywood también se sumó al acto. La película de 2009 Enemigos Públicos, con Johnny Depp, se apoyó en esa narrativa, mostrando cómo Dillinger no era solo un hombre, sino un movimiento. Su historia se convirtió en un recordatorio de cómo, en tiempos difíciles, la gente se aferra a cualquiera que desafíe a los poderes fácticos, incluso si los métodos de esa persona distan mucho de ser nobles. Sinceramente, ¿no se parece mucho a lo que estamos viendo con Luigi? La gente no solo habla del crimen del que se le acusa, sino que lo convierte en un rebelde moderno, proyectando en él toda su ira y frustraciones. Es como si la historia se repitiera, pero con un giro digital. Y antes de terminar este vídeo, te voy a contar algo sorprendente sobre Luigi Mangione, que seguro que no te esperabas. Al parecer, su abuela, Mary Mangione, dejó una enorme herencia valorada en decenas de millones de dólares. Pero, y aquí es donde la cosa se vuelve loca, le impuso una condición bastante férrea. Básicamente, cualquier nieto que quisiera conseguir una parte de esos 30 millones de dólares tenía que estar completamente limpio. Si usted fue acusado, procesado, condenado o incluso se declaró culpable de un delito grave, ¡boom!, no hay herencia para ti. Mary Mangione tampoco se andaba con chiquitas a la hora de planificar su patrimonio. Según su testamento, detalló qué tipos de delitos desencadenarían esta cláusula. En concreto, mencionó los delitos comunes, los delitos violentos, los daños a la propiedad o los delitos relacionados con drogas que implicaran distribución. Los fideicomisarios de la herencia recibieron instrucciones de tomarse en serio estas normas, y Mary incluso dejó claro que no debían conceder a nadie el beneficio de la duda. Es como si se hubiera anticipado a cualquier posible laguna legal y la hubiera cerrado antes de que empezara. Ahora, aquí está el truco. Luigi Mangione se enfrenta a algunos cargos graves en este momento: asesinato en segundo grado, posesión ilegal de armas de fuego, falsificación, y ahora el asesinato como un acto de terrorismo. Si estos cargos se mantienen, Luigi no solo tendrá que hacer frente a las consecuencias legales, pero también podría ser cortado de cualquier parte de la herencia. Y no estamos hablando de calderilla, sino de decenas de millones de dólares que podrían haberle cambiado la vida. Fox News informó de que Mary Mangione tenía 10 hijos y 37 nietos, por lo que esta herencia podría haberse repartido entre una familia bastante grande. Pero Mary quería asegurarse de que ese dinero no fuera a parar a nadie que a sus ojos manchara el nombre de la familia.
La ironía aquí es algo más, ¿verdad? Luigi, el mismo hombre acusado de uno de los asesinatos más sonados de los últimos tiempos, corre ahora el riesgo de perder todo lo que dejó su abuela por culpa de lo mismo que ella intentó evitar. Como Luigi ha sido acusado en Nueva York, su caso ha comenzado oficialmente. Los próximos meses van a seguirse de cerca, y yo estaré aquí para mantenerles informados. Gracias por ver esto hoy. Haz clic en el vídeo de tu pantalla para ver más contenido emocionante como este.